el auspicio de Hotel Marriott, presentamos para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. ¿Qué le cuento para recibir a nuestra primera invitada? Que tengo una preocupación por lo que está sucediendo en la Iglesia Católica, por supuesto, por los abusos, por estas aperturas que tenemos todos los días. Ex jesuita dice que Pedrajas abusaba con otros 2 curas, es decir, no es uno, no es 2, hay una red, y más allá de esto, el silencio. Y a quien denunciaba, expulsión, con esta indignación que traigo por lo que está sucediendo en el mundo, en nuestro país, por esta crisis, pero que despierta la mayor de las vergüenzas cuando uno mira a la Iglesia Católica, que no será toda, pero estos casos son para poner los ojos ahí. Con esta indignación le digo gracias, Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades. Claudia, muy buenos días, un saludo fraternal a todo tu equipo. Y es una buena señal la indignación, la bronca, la rabia, la impotencia que se siente, porque eso nos permite todavía tener fe en la forma en cómo la sociedad está percibiendo estos hechos. Más bien, no todos los periodistas, más bien no todos aquellos que son voz en un medio de comunicación, debo decir, más bien la generalidad, no acepta estos hechos como actos naturales o actos que pudieron haber pasado. Yo saludo esa bronca, creo que es una bronca generalizada, de muchos que hemos sentido desde el momento en que este caso ha salido a la luz pública, porque además, por lo menos desde la militancia, desde el activismo en derechos humanos, siempre ha sido cuestionante, o ha sido una cuestión, o este mapa que tú presentabas, ha sido como un secreto a voces, este tipo de casos que sucedían a lo largo del mundo, que en algún momento se denunció en Bolivia, que no tuvo mucha mayor repercusión, pero que ahora vienen con mucha fuerza. Y yo te digo, además de la posición o de la responsabilidad que pueda tener la jerarquía de la Iglesia Católica en este caso, sobre todo cuando estábamos hablando de delitos de encubrimiento, delitos de complicidad en este tipo de casos o coautorías, yo creo que también tenemos que ver el ojo en nuestra propia casa, ¿no? Dentro del Estado. Y ahí hay que reconocer que todavía en esos momentos y ahora hay una necesidad de fortalecer los procesos de supervisión y fiscalización a internados o aquellos lugares o residencias donde se encuentren nuestras niñas, niños y adolescentes. No importa quién sea quien haga el cuidado, quién tenga la llave del candado que pueda cerrar o abrir esas puertas, sino es importante comprender aquí que particularmente gobiernos autónomos departamentales y el propio Estado central, este tipo de hechos nos tiene que convocar a reforzar y a fortalecer nuestros trabajos en rectoría, supervisión y fiscalización de este tipo de hechos. Porque, mira, este caso no sale a raíz de una denuncia silenciada, según las denuncias que se han realizado. No sale a raíz de que un juez resulta que recibió favores y decidió no procesar más la causa o le dio una pena ínfima. No, resulta que nos tenemos que enterar como consecuencia de un proceso de investigación de un periodista que ni siquiera es de Bolivia. Yo creo que ahí es como indigna mucho más todavía porque decimos cuán cerca estamos de ese tipo de entornos tan vulnerables, tan peligrosos, si se quiere, en relación a
a nuestras niñas, niños y adolescentes, y cuán débil ha sido el accionar por décadas, más allá de quien haya estado al frente. Creo que ese es un punto importante para analizar. Nadia, porque las acusaciones pueden quedar en acusaciones hasta terminar la investigación, pero un diario de 385 páginas, hemos tenido que llegar a este nivel, ¿no es cierto?, de certeza para confirmar lo que, como bien dice Nadia Cruz, es algo que se dice, que se sabe y que se deja escondido, ¿no?, como una vergüenza. Quiero compartir, Nadia, esto porque va a tocar estos dos temas que quiero abordar con la viceministra, y es el abuso, la violencia contra las mujeres, contra las niñas, que forma parte de esta misma espiral de la violencia contra estos niños, esta vez por sacerdotes, gente ligada a la iglesia, que realmente nos hace multiplicar la indignación, y como dice Verónica Córdoba en su columna de ayer domingo, la rabia. De verdad, les recomiendo que lea la columna de Verónica Córdoba, porque dice, Nadia, y aquí aprovecho para cruzar estos temas, que en realidad están hablando de lo mismo. Dice, habla del sacerdote. A pesar de que confesó muchas veces sus crímenes, que él llamaba pecados, fue socapado, encubierto y protegido por todos los confesores superiores, colegas sacerdotes y hasta por el psicólogo que escuchó el recuento detallado de sus abusos. Los exalumnos del colegio declaran, a su vez, que cuando una víctima denunciaba al padrecito, era inmediatamente acallado y hasta expulsado de la institución. Tuvo que ser el propio Pedrajas quien se autoinculpara en un diario de 385 páginas que salió a la luz una década después de su muerte por cáncer de próstata. Los 85 niños que Pedrajas afirmaba haber abusado a lo largo de su vida sufrieron la misma indignidad, el mismo dolor y el mismo trauma que las 1.900 niñas violadas cada año en Bolivia. La única ventaja que tuvieron fue que no quedaron embarazados ni forzados a parir y criar a los frutos de esa violencia. Y el cura Pedrajas pudo llegar a viejo sin enfrentar consecuencias porque la gran mayoría de sus víctimas callaron por temor o por vergüenza. Y le leo las últimas líneas. Una educación sexual temprana, integral y honesta los habría ayudado a reconocer el abuso, la violación o el estupro y denunciarlo a tiempo. Les habría permitido a entender que ningún abuso sexual es culpa de la víctima, que no hay razón para sentir vergüenza, que lo que debe sentirse es rabia. Rabia contra el pederasta que abusa de su lugar de poder y confianza entre los niños vulnerables. Rabia contra una institución que reprime a sus sacerdotes hasta enfermarlos sexualmente para luego encubrirlos y protegerlos cuando cometen atrocidades, no errores, digo yo. Y rabia contra los ignorantes que se oponen a que nuestros niños aprendan en la escuela cómo reconocer y defenderse de los abusos sexuales. Nadia, creo que estamos hablando básicamente de lo mismo. Sí, yo adicionaría un elemento adicional, que en el caso de violencia sexual en contra de niños varones, hay un componente adicional que lo describe muy bien en el tema de la vergüenza, que la sienten niñas, niños que no terminan de comprender lo que está sucediendo o el grado de violencia que están recibiendo. En el caso de los niños, además con esta construcción de que los varones son de una forma, las mujeres son de otra forma, con la heteronormatividad, además hay un sentimiento no solo de vergüenza por la agresión, sino por una especie de un proceso de homosexualidad impuesta, ¿me entiendes? Ahí es mucho más grave y hay que reconocer que de forma general cuando se habla de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, ese es un elemento que muy pocas veces es analizado y muy pocas veces es reorientado. Si bien tenemos incluso en Bolivia protocolos de atención, de prevención de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, el componente en el caso de los varones todavía es algo que tenemos que explorar y evidentemente el caso
de pederastía sucedido en Bolivia nos va a convocar a aquello. Lo otro que creo que es importante para resaltar es lo que decía, qué difícil, y lo hago a colación a lo que señaló este periodista en su forma de pensar, y es cierto, solo es la educación, la única forma de disminuir casos de violencia sexual, la única forma de poder proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes ante agresiones sexuales, la única forma en que nosotros realmente pongamos una acción estatal, social, dentro del Estado boliviano para poder frenar este tipo de aberrantes hechos, que no son ni de ternura ni de amor, es con educación sexual integral. Porque en el momento en que tú le des información a una niña, niño, adolescente, de que si alguien se le acerca de una forma extraña o que esa persona te está rechazando, va a poder pedir auxilio, va a poder defenderse, no se va a sentir culpable, va a comprender que su cuerpo es su templo y que nadie puede transgredir aquello. Ni su madre, ni su padre, ni sus hermanos, ni los tíos, ni los amigos, ni el cura de la comunidad, ni el director, ni la profesora, ni el profesor, nadie. Eso es lo importante de la educación integral en sexualidad, que lastimosamente y erradamente hemos visto que políticamente ciertos grupos del magisterio rechazan, cuando realmente es la única forma de poder frenar ese tipo de hechos. Vamos con nuestra apertura en La Razón. Ex jesuita dice que Pedrajas abusaba con otros 2 curas. Es nuestra apertura. Indica que fue expulsado por denunciar a los 3 españoles y la Iglesia pide no estigmatizarla y no politizar el caso de pederastía. No se puede no politizar, porque cuando se concentra poder religioso, poder económico, implica un poder político, y cuando se abusa de ese poder, no toda la Iglesia. Estos abusadores, delincuentes, enfermos sexuales, ¿cómo no va a ser político? Estoy definitivamente indignada con este tema y por eso hemos decidido en esta segunda entrevista continuar con esta problemática. Estoy en contacto con Wilfredo Chávez, Procurador General del Estado, a quien le digo gracias, Procurador, por estos minutos, por esta entrevista. Buenos días, Claudia, un saludo al país. Efectivamente hemos estado con esta actividad ciudadana, institucional, de autoridad, al haber denunciado, ni bien se ha conocido el hecho, se ha anunciado al Ministerio Público para que se abra la investigación respectiva. Hemos dispuesto internamente una serie de solicitudes de información a diversas fuentes, que son las concernidas en lo que se ha dado este escándalo de pederastía de parte del sacerdote Pedrajas y el encubrimiento sistemático que habría tenido por parte de la Iglesia Católica, la Compañía de Jesús, y que no ha sido un caso aislado. Es decir, estamos hablando de un contexto amplio en el que ahora se llega la información desde el exterior, ya desde España, una investigación periodística que ha abarcado una serie de elementos que infelizmente han dañado la vida a tantas decenas de niños y adolescentes bolivianos en su momento, y que nos pone en una situación realmente como está, una situación de deber. El deber es investigar, el deber es cumplir con la investigación, separar, como se sabe, a las víctimas en sus derechos, en lo que se pueda, por supuesto, y en frenar absolutamente en seco las labores de esta gente que ha encubierto y que, me imagino, algunos de ellos siguen todavía en funciones, como se ha dado cuenta en la investigación. Hemos presentado la denuncia el día miércoles, hemos pedido una comisión de fiscales que ya se ha conformado, hemos pedido el registro del lugar y allanamiento, se ha dado el registro del lugar, la visita al lugar, esperamos que se allanen en breve los otros lugares, que declaren y saber los nombres de las 8 personas que han sido suspendidas por parte de la Compañía de Jesús, y por supuesto estamos presentando como denunciantes inicialmente los requerimientos respectivos. Ahora el caso está centralizándose en Cochabamba, que es el lugar donde se han dado los hechos. Somos una oficina nacional, no tenemos ningún problema en estar en Cochabamba o en otro lugar. La Procuraduría tiene una presencia nacional e igualmente desde esta oficina vamos a dar seguimiento y vamos a, por supuesto, impulsar
esta investigación que tiene que dar con la verdad. Es un caso realmente grave el que se ha presentado. Es una cuestión que involucra a un encubrimiento, decía, sistemático de una estructura que parece un mini Estado dentro del Estado, y eso no puede ser. Somos un Estado laico, un Estado que tiene controles, un Estado que necesita saber la verdad e investigar proactivamente estos hechos sin fijarse si tienen o no una condición religiosa, porque eso sale sobrando, sin fijarse si existe ya el secreto de confesión que ha sido, entendemos, suspendido en estos casos, sin fijarse en elementos de privilegio hasta un grupo que ha, les reitero, protegido en su cúpula a esta gente. Procurador, ¿qué últimos datos tenemos? El ex jesuita Pedro Lima ha revelado, esto en medios de comunicación, ha revelado Pedro Lima que el cura Alfonso Pedrajas cometía abusos sexuales junto a otros 2 sacerdotes con estos nombres, Luis To y Antonio Gosset Capdevila. El caso Pedrajas ha sido destapado, como usted bien afirma, gracias a esta información, a este reportaje en un periódico español, en el diario El País, pero que no habla de un caso, es decir, es un caso investigado, pero en verdad se está hablando de la posibilidad, de la hipótesis de una red más amplia. Esto es lo que nos lleva a pensar el sentido común, dado lo que ha sucedido en las últimas décadas en tantos países. No son casos, son redes que, como dicen las autoridades de la Iglesia Católica, no se puede generalizar ni estigmatizar, pero tampoco se puede acallar ni se puede pensar que es un caso aislado. Después de todo lo que se ha presentado en otros países, me pregunto cuánto sirve los procesos, cuánto sirven estos otros procesos con resultados tan tristes en Portugal, en Francia, en Chile. El Vaticano ha pedido 1000 veces perdón, pero con perdón y perdón y perdón estamos adoquinando el camino a la impunidad. ¿En cuánto sirven estos casos, procurador, y cuánto sirven también estos elementos que se están dando en este último tiempo para avanzar en este proceso penal? ¿Cuáles son los tiempos también? En la investigación penal estamos en la etapa preliminar que dura 20 días, que sin duda alguna se va a alargar a 60 días más, tomando en cuenta la complejidad del caso. Procesalmente hablando, desde el viernes anterior el caso está en reserva. En consecuencia, detalles de esos de la investigación no se pueden dar, pero por supuesto sí otros contextos, como el que usted me ha preguntado, Claudia. Mire, yo pienso que por lo menos que efectivamente con perdones y otras situaciones que no son sinceras para mí, porque lo que hablan es de un perdón en un concepto tan amplio que, bueno, pues todo es perdonable y no ha pasado nada en el país, poco más, ¿no? Y ni con las víctimas, ni con los niños, y eso no es así. Yo pienso que ha llegado un momento en el que la sociedad debe reflexionar y el Estado debe actuar con relación al rol que efectivamente deben tener estas instituciones en la educación y en el contacto con los niños y jóvenes que están en las escuelas y en los colegios. Creo que debería de una vez el Estado tomar acciones proactivas y poner fin a estos dominios que tiene todavía la Iglesia y en todo caso la Compañía de Jesús sobre los colegios. Tenemos, según informaba algún miembro de la Iglesia, más de 50 todavía sacerdotes impartiendo clases o dando no sé qué materias, porque en realidad somos un Estado laico y creo que la materia de religión por lo menos es algo que se lleva en la casa, en fin, pero no en el colegio. Entonces, los valores se los inculcan en la casa, no necesariamente en el colegio. Entonces, y no necesariamente los valores están ligados a una religión. Pero yo pienso que es el momento de zanjar las aguas. Como dicen los abogados, el divorcio a quorum, es decir, dividir qué es el Estado y la educación en un concepto franco y abierto, claro, y por otro lado, el rol de la Iglesia. Ellos no pueden estar como un mini Estado o como un superestado en la educación, viviendo o conviviendo y permitiendo esto. Ante todo tiene un límite, creo, Claudia, y en la sociedad creo que esta vez sí ha captado el límite de lo que son en la Iglesia Católica el encubrimiento que ha habido. Su límite llegó y creo que ha rebasado
un límite de entendimiento societario que ahora exige justicia y he revisado, están circulando cartas de exalumnos, cartas de mucha gente que ya dicen de una vez, terminemos con este ciclo cerrado de dominio en la educación por parte de estos grupos, de estas congregaciones, y pues de una vez el Estado que haga su trabajo. Una supervisión absoluta del Estado con administraciones que deberían ser absolutamente obedeciendo las directrices del Estado y evitando estos contextos que se dan por una posible omisión. Nosotros como Estado y como Procuraduría estamos interviniendo justamente por ese motivo, ya que el Estado es el garante de los derechos de los menores y debe y tiene que actuar con relación a ello a través del Ministerio de Educación y, si es el caso, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pidiendo las informaciones y cerrando huellas pasadas o dando heridas pasadas y actuando proactivamente. No solamente lamentarnos con perdones, sino ser proactivos y replantearnos las relaciones que tenemos con la Compañía de Jesús o con la Iglesia Católica con relación a la educación. De una vez hay que hacerlo. Hay algunos elementos que preocupan todavía más, procurador, y lo hemos difundido en esta casa periodística, elementos como el que hay sacerdotes que ya habían sido denunciados por estos casos de abuso de menores, abusando de su poder como sacerdotes, de un poder que radica en lo religioso, en la fe, pero que termina siendo un poder político. Es un poder político el abusar de una autoridad, todavía más si es una autoridad religiosa, para meterse en la cama de un niño o de una niña o de un adolescente. Ese es un abuso político, pero además, identificados estos sacerdotes en España, fueron enviados a América Latina como un castigo. Me parece muy preocupante. Me recuerda, si me permite la comparación, a Doria Medina, que a uno de sus militantes le dijo: si sigues así te voy a mandar a Beni, ¿no es cierto? Creo que no podemos ser nosotros el patio trasero de la Iglesia Católica Española, el lugar de castigo, el lugar donde pueden mandar a curas pederastas. Me parece muy preocupante, como me parece preocupante también el que se esté buscando indígenas, niños, jóvenes indígenas, porque son más vulnerables, porque se encuentran más lejos, porque están más desprotegidos por el profundo racismo que existe en nuestro país. Creo que mandar curas pederastas a América Latina y que ellos busquen acá a niños y jóvenes indígenas son la cara perversa de eso. Procurador, lo tomarán en cuenta también. Me imagino que estos insumos periodísticos tienen que ser tomados en cuenta en la investigación. Obliga a pensar en temas como el que usted ha mencionado, Claudia, que efectivamente la basura que había de pederastía en España, la han puesto bajo la alfombra, y la alfombra resulta siendo Bolivia y los países latinoamericanos. No puede ser. Entonces tiene que ampliarse la investigación. Deberíamos también contar con información de la Compañía de Jesús en España y la Iglesia Católica en España, que sabiendo esto ha mandado a estas personas, conociendo el hecho, ha enviado a estas personas. Esto es un hecho realmente gravísimo, Claudia, que obviamente merece una investigación ya internacional por cooperación judicial o una acción fuera del país, como han anunciado, me parece, las víctimas o los exalumnos. Es una situación muy compleja, como le reitero, pero no se puede descartar nada y debe cerrarse, le digo, de una vez. No vamos a vivir con más perdones. Yo pienso que la gente, la sociedad está pidiendo de una vez, demos las soluciones concretas. Y yo la única que encuentro particularmente es que le pongamos un control estricto. O si no, que salga de una vez la administración cerrada, privada, burocrática y poco más cuartelaria que tienen este tipo de colegios, donde obviamente hay una estructura de poder milenaria, digámoslo así, pero que se mantiene en nuestro país como si no tuviéramos un poco más un Estado laico que debe poner las reglas a todos e impedir lo que ha ocurrido. No digo que no ocurran cosas malas en otros colegios. Hemos visto el Colegio Holanda, que es lo que ha ocurrido, una discriminación. Pero el Estado ha intervenido, la misma Junta intervino de profesores y el director, y han logrado rápidamente sacar a esos elementos jóvenes y, por supuesto, merecerán
el trato legal que les corresponde. ¿Eso usted puede hacer en un colegio católico? No puede, porque la estructura los protege, para que vea usted la diferencia de cómo se puede actuar en una situación y en otra. Esa es la diferencia, y eso es lo que hay que cambiar. Yo me voy a eso, Claudia, ¿no? Ya tenemos nuestra primera entrevista, la vamos a recibir. Se trata de Karina Cerrudo, presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional. Efectivamente, todos los países del mundo, todas las aduanas hacen un estudio de tiempo de despacho y pueden tomar dos caminos: hacer el estudio de tiempos de despacho con su propia metodología, su propio sistema y, bueno, tener sus datos, podríamos decir, dentro del mismo país, ¿no? Nosotros no hemos optado por eso. Hemos querido que la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, nos colabore con su metodología y con su software para el llenado de todas estas encuestas que estamos haciendo. Desde el domingo a las 0 horas empezó este procedimiento que se va a hacer al 100% de las importaciones en la frontera Yacuiba-Salvador Masa, es decir, Bolivia-Argentina. Entonces nosotros hemos querido tomar esta metodología y el software y más el asesoramiento de los expertos de la OMA que llegaron a Bolivia para mostrarnos la metodología, darnos además todo lo que implica los accesos a su sistema, para que se pueda medir los tiempos de despacho desde esta Organización Mundial de Aduanas y no tengamos un estudio que pueda estar, no sé, criticado, tergiversado tal vez, ¿no? Que se diga, que se vea la verdad de los tiempos de despacho que está usando no solamente la aduana, sino todos los operadores de comercio en una frontera. Exacto, en además frontera nos permite, Presidenta, una comparación con otros países, porque una cosa es decir, hemos logrado mejores tiempos de los que hacíamos antes, hace un mes, hace un año, lo que es una buena noticia, pero es más interesante poder compararnos con los tiempos en otros países, ¿no? Con los procesos en otros países para ver cuán efectivos somos, cuánto nos hemos adaptado a las tecnologías, ¿no? ¿Se puede hacer esto? Claro, en realidad en toda Latinoamérica solamente Brasil tiene el estudio de tiempos de despacho de algunas de sus fronteras y de algunos regímenes aduaneros. Nosotros vamos a ser el segundo país en Latinoamérica en tener este estudio realizado con la OMA y vamos a hacerlo, ahora estamos empezando con Yacuiba, posteriormente vamos a hacerlo en Tambo Quemado, Pisiga, Puerto Suárez y Desaguadero. Luego queremos entrar a los aeropuertos también y queremos hacer un estudio binacional con la Argentina, porque eso ya implica los dos países. Entonces, efectivamente, sirve para tener una línea base y para que todos los operadores que estamos en la frontera, como migración, que tiene que hacer migración del chofer del camión, tiene que estar SENASAC para el tema de la verificación si se trata de alimentos o animales que se estén importando, tiene que estar también los transportistas que están avalados por la aduana y que son operadores reconocidos para la aduana para hacer este transporte internacional de mercancía, las agencias despachantes, tienen que estar también todas las autoridades que tienen que ver en la frontera con alguna cosa, algún procedimiento que tenga que estar medido por parte de ellos. Y esto se constituye en una línea base para que Bolivia, aunque nosotros nos vayamos, vengan otros a dirigir la aduana, a administrar las fronteras, digan, tardábamos antes 48 horas en un tiempo en un canal rojo, ahora hay que subir a 44, a 40, a 30. Entonces, se constituye como una línea base para que nosotros como país nos vayamos mejorando. Y la población, al conocer esto, porque va a estar publicado en la página de la OMA y también en la aduana, los mismos operadores de comercio van a decir, pero si ustedes el 2022 tardaban, o el 2023 tardaban este tiempo, ¿por qué estamos a 2024, 2025 y siguen tardando lo mismo? Entonces, esto va a constituir una línea base para ir mejorando los tiempos y así hacer que la gente quiera importar de manera legal por cualquier paso fronterizo, porque además hemos estandarizado los procedimientos en las 13 fronteras que tiene Bolivia
con los 5 países, las 13 embargo, fronteras terrestres. la frontera más importante sin duda es Brasil, una frontera más extensa que la que separa Estados Unidos de México. Y estoy pensando y estoy recordando, le decía, su encuentro con el representante de Aduana Brasil, y ustedes han tenido varias reuniones, de hecho hemos conversado un poquito sobre los acuerdos. Me imagino, Presidenta, que esto responde también a esta reunión, a este primer encuentro, a este último encuentro con esta autoridad brasileña, y me imagino que además de compartir esta tecnología tiene que ver con un mejoramiento de los procesos a lo largo de la frontera. ¿Estamos mejorando el control en esta larga frontera? Sí, estamos mejorando el control con Brasil. Hemos tenido una primera reunión para ampliar nuestros lugares donde podemos hacer procesos de importación. Ese ha sido el fruto de una primera reunión y ya se ha ampliado el lugar que se llama GESA, donde llegan todos los camiones, a otros 2 lugares más para que los camiones, dependiendo de qué tipo de mercancía, puedan elegir estos otros lugares donde pueden hacer todo su papeleo y puedan ingresar al país tranquilos, o sea, se agiliza. Lo segundo con Brasil es hacer procesos de control de contrabando conjunto en la frontera, obviamente en tiempos donde nadie conoce, esto se maneja muy confidencialmente, y vamos a tener una reunión en Guajaramerín, para que los funcionarios brasileños puedan venir ya a la infraestructura de la que la aduana está construyendo, y esperamos entregarla a nosotros máximo hasta fin de año para que puedan ellos venir a nuestro territorio. Como nosotros trabajamos en su territorio en Puerto Suárez, ellos trabajan en Guajaramerín, en nuestro territorio. Entonces, con Brasil se están haciendo grandes avances, y el estudio de tiempos de despacho deviene de que Bolivia es parte de la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, nosotros tenemos un relacionamiento con todo lo que es la presidencia, la vicepresidencia. La presidencia la ejerce China, y la vicepresidencia está regida por México. Entonces, nosotros hicimos todos nuestros digamos, relacionamientos muy cercanamente para que nos puedan asesorar con el estudio de tiempos de despacho, y ahora es que se está concretando, y como te decía, vamos a avanzar en un tiempo récord, porque la aduana tiene que avanzar en este tiempo, de estos 2 años y medio que nos quedan, porque es una orden del presidente Luis Arce que dejemos una aduana que sea facilitadora del comercio, que haga el control del comercio, que suba la recaudación, y sobre todo que sea una aduana transparente. Y para que sea una aduana transparente hemos tenido que aprobar 120 manuales, más de 36 reglamentos que la aduana no los tenía, para poder estandarizar los procedimientos, y sea lo mismo ingresar una importación por Tambo Quemado que por Yacuiba, que por Villazón, que por Puerto Suárez, que por Guajaramerín. Entonces, eso hay que estandarizarlo, y eso se lo hace a través no solamente de una voluntad de decir somos rápidos, no, el tiempo estándar en la aduana era esta, y ahora tienes que subir y aminorar los tiempos y bajarla a esto. Y tienes que cumplir los reglamentos. Sí, para ser rápidos, Presidenta, hay otro factor, y son los operadores, ¿no?, de comercio exterior, que se van a beneficiar en sus exportaciones, importaciones, y que a su vez tienen que ser una pieza también para agilizar, es decir, en la medida en que se sepa cuáles son las instancias que tienen que ser mejor cuidadas, se facilita este proceso, ¿no? Es como cuando uno atraviesa una frontera, uno sabe que para pasar no tiene que tener determinados líquidos, determinados productos, objetos, entonces uno pasa más rápido, o animales, en fin, plantas, qué sé yo. Esto también facilita, ¿no?, en la medida en que estén informados los actores también que trasladan, ¿no?, la mercadería, por ejemplo. Justamente nosotros el viernes entregamos la memoria, y la memoria también es un documento donde se tiene una línea base de cómo hemos estado el 2021, que tenemos memoria 2021, memoria 2022, donde te dice los tiempos, te da tiempos, te dice cuántos operadores, cuánto ha habido de recaudación, cuánto de exportaciones, qué ofrece la aduana para capacitar a la población, porque la aduana se ha aperturado a la población, modularizando las capacitaciones con expertos que trabajan dentro de la aduana, gratuito y certificado además, para la gente que quiere importar, exportar. Y una de las grandes alegrías, además de la recaudación que ha superado históricos recaudaciones que ha tenido la aduana, esta ha sido la del 2022, la más alta recaudación
con 16.400 millones recaudados, ¿no? Mira, hemos subido nosotros, la mayor de toda la historia. ¿Por qué? Porque hemos transparentado, hemos agilizado con los manuales. Además de esto, nosotros nos hemos complacido en mostrar que de los 36.000 operadores que realizaban operaciones el 2021, hemos subido a 42.000 operadores el 2022. Y eso es porque los que antes contrabandeaban, ¿no? Posiblemente han decidido hacer la importación ya por la vía legal. Exacto. Eso explica esta subida, ¿no? en los cuadros. Exacto, ya la gente no tiene miedo, porque además, si vos dices, quiero importar libros, ¿cómo lo puedo hacer? A través de un courier, a través de un portal, a través de una importación de menor cuantía, yo estoy viajando y me quiero 3 libros, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces ya tienes el espacio, las aduanas, ahora todas en el país tienen un centro de contacto donde vos puedes ingresar, hay gente como en el banco que te va a atender y te va a decir, usted tiene que hacer esto, tiene que llenar aquello, y si no tienes la posibilidad de tener internet, hemos instalado también computadoras y hay una persona que te dice, venga, se va a registrar aquí, así lo va a hacer, en este tiempo lo va a sacar. Entonces hemos establecido centros de contacto en todas nuestras aduanas para que la gente tenga ese acceso y así el país gana. Listo, logramos el contacto con Ronald Caso nuevamente en el Piedra, Papel y Tinta. Ronald Caso, gerente general de BOA, de Boliviana de Aviación. Gracias, Claudia, un gusto saludarte y por supuesto a toda la audiencia en el país, en el exterior. Es un gusto compartir esta alegría, pero también informar y aclarar todo lo que hacemos cada día ante la población, ante ustedes, y es un gusto tener esta oportunidad nuevamente. Gracias. Ronald, hemos mostrado a nuestro público, a nuestros lectores, lectoras, las imágenes, sobre todo las imágenes desde afuera de esta nueva flota Airbus A330-200, pero nos gustaría repasar las características. Yo ya le puedo decir, desde afuera son aeronaves enormes, son enormes. Imagino que entra una mayor cantidad de pasajeros, pero tiene que haber otras ventajas, ¿no? Así es, sí, en términos de tamaño, bueno, para tener una idea, la parte de la cola, la altura equivale a un edificio de 5 pisos, la cola del avión, esa parte más alta, ¿no? Entonces es realmente un avión bastante grande. En términos de capacidad, el avión tiene 275 asientos. Puede llevar más, este avión puede llevar más, está certificado hasta 400 pasajeros, pero hemos escogido esta configuración porque nos permite darle un poco más de comodidad al pasajero, un poco más de espacio entre asiento y asiento. Eso se agradece porque en los viajes largos a veces uno dice, ¿por qué estamos como en lata de sardinas 10 horas, 12 horas, atravesar el océano y estar ahí encerrados? Se agradece de verdad tener estas mejores posibilidades de espacio, ¿no? También en la clase turística, he visto hay una primera clase, pero me refiero a la clase turística donde vamos la mayor parte de los pasajeros, ¿no? Así es, la clase turista tiene esa ventaja. Adicionalmente hemos escogido un asiento que tiene 1 pulgada más de ancho, entonces esa es otra bondad técnica que tiene este avión y que nos permite ofrecerle al pasajero esa mayor disponibilidad de espacio. Adicionalmente, cada asiento tiene entretenimiento individual e independiente. Es decir, la pantalla es para cada usuario y cada usuario va a poner en la pantalla lo que guste, si quiere jugar, si quiere ver una película o finalmente si quiere apagar para descansar. Entonces, esa independencia también es importante. El resto, la ambientación del avión tiene un juego de luces que se adapta al horario del día de tal forma que facilita el descanso y no tenemos una luz brillante todo el tiempo que al final acaba cansando al pasajero también. Luego, toda la ambientación en términos de aire acondicionado, aire filtrado, etcétera, todo garantiza una calidad adecuada en cabina. Tiene una cantidad de baños correspondiente a la cantidad de pasajeros, ¿no? Entonces, porque son vuelos largos, y precisamente se necesita mayor cantidad de baños, un baño que tiene una adecuación especial para personas con discapacidad, con limitaciones de movimiento,
Y en términos técnicos es una aeronave que es más eficiente, vamos a ahorrar 20% por cada asiento en términos de gasto de combustible en relación a los aviones que estamos usando ahora. Y al usar menos combustible somos más este eficientes. ahorro, Ronald? ¿Perdón? ¿Cómo se explica este ahorro? Bueno, principalmente por la calidad de los motores. Son motores bastante más modernos. Estos motores tienen mayor eficiencia, es decir, con la misma cantidad de combustible desarrollan más potencia, por tanto, nos permiten a nosotros para llevar en un avión más grande gastando menos combustible. Ahí viene la bondad tecnológica de los motores. Los motores son Rolls-Royce de fabricación inglesa, bastante probados en la industria, de hecho son los más usados en este momento en este tipo de aviones, y eso nos garantiza esa parte, pero también al quemar menos combustible estamos contaminando menos, eso también es importante en la evolución que debemos marcar como aerolínea. En fin, hay una serie de tecnología digital en el avión que lo hace conectado de manera permanente a un sistema de monitoreo en tierra, de tal forma que los ingenieros en tierra todo el tiempo saben lo que está ocurriendo con el funcionamiento del avión, y eso lo hace más seguro también en sus operaciones. Así que, bueno, redondeando, es una tecnología nueva que nos va a ayudar bastante. Esa pregunta es la que también nos hacemos quienes hacemos vuelos largos en algún momento, y es si un avión más grande, más pesado, termina siendo más seguro que un pequeño avión para tramos más cortos. ¿Cómo es la relación entre el tamaño del avión, la seguridad, o tiene que ver con, como decía Ronald, con las características del motor, o de repente con el tipo de industria, ¿no? Si tiene una industria inglesa, si tiene una industria alemana, qué sé yo. ¿De qué depende en verdad? Bueno, la seguridad es un conjunto de atributos técnicos y operacionales. Es decir, no solo es la tecnología, sino lo que se hace con la tecnología, el procedimiento en sí. Entonces, ambas marcas, Boeing y Airbus, tienen tecnologías por demás probadas en la operación en el mundo. Son las dos marcas más utilizadas, con mayor experiencia operacional y cuya seguridad está absolutamente garantizada. Entonces, cualquiera de las dos marcas realmente ofrece un altísimo nivel de seguridad. Por otra parte, en cuanto al tamaño de los aviones, sí, este avión grande tiene sistemas, primero, más modernos, pero también sistemas redundantes, por ejemplo, que garantizan estos vuelos largos. Cuando se cruza el Atlántico, por ejemplo, que tenemos varias horas sobre el mar, la normativa exige que el avión tenga una serie de equipamientos adicionales. Todo eso trae un avión de estos para garantizar total seguridad en ese tipo de operaciones, pero en términos generales de performance, de seguridad entre marca y marca, realmente ambas marcas son las mejores que hay en este momento en la aviación comercial. Quería aprovechar estos minutos dialogando con usted, Ronald Caso, para preguntarle sobre los destinos acá en Bolivia. Hace unos instantes hablaba con la presidenta de la aduana, que es tarijeña, y le decía, ¿por qué no tenemos más, si no es en número, también en el costo del pasaje a Tarija? Porque ir a Cochabamba no resulta tan caro en avión como ir a Tarija, porque hay destinos que nos cuestan más, y si hay alguna manera de incentivar el turismo interno en avión. No tenemos muchos días libres, de pronto uno dice, me voy el viernes en la noche hasta el domingo en la noche, pero salir un poquito del eje e irse a Tarija, irse a Beni. Hay en la mirada de BOA esta posibilidad de rebajar un poquito los precios, tener más frecuencias. ¿De qué depende esto, Ronald? Gracias. Mire, la oportunidad es interesante para poder explicar. Los que hemos volado un poco antes del 2006, 2007, teníamos el pasaje del avión en la memoria, porque había una sola tarifa y sabíamos de memoria cuánto costaba volar entre La Paz y Santa Cruz, o La Paz y Tarija, etcétera. La estrategia de BOA, cuando ha ingresado al mercado, ha sido aplicar lo que se denomina la diversidad tarifaria, es decir, hemos puesto 6, 8 tarifas en cada tramo, de tal forma que lo que hacemos es distribuir esas tarifas de acuerdo a los costos y garantizando que el vuelo sea sostenible, pero estimulando al mercado
y premiamos a aquel pasajero que compra antes, que planifica su operación, su vuelo, mejor dicho, y que se acomoda a los horarios de menor demanda. Si bien todo el mundo quiere viajar a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, el avión tiene que ser rentable y tiene que ir y volver con pasajeros, es decir, no podemos tener en un solo sentido. Por tanto, eso es lo que ocurre con los destinos. Nosotros ponemos tarifas que nos ayudan a equilibrar los costos, siguen siendo más baratas que el año 2005, por ejemplo, pero garantizamos la sostenibilidad de las rutas. Tenemos 6 tarifas diferentes y en el caso de Tarija, por ejemplo, lo que pasa es que hay mucha gente que compra con anticipación y al comprar con anticipación, las personas que compran a último momento les queda solamente las tarifas más altas. Entonces, siempre recomendamos al pasajero eso, ¿no? Que trate de planificar y aproveche en horarios y en días donde tenemos las mejores tarifas. Por otra parte, también es importante mencionar que trabajamos por temporadas. Estamos en temporada baja, no hay mucho pasajero, nosotros medimos las cantidades de pasajeros que nos permiten sostener la operación y bajamos la cantidad de vuelos. Esta es la época en que bajamos una cantidad de vuelos y aprovechamos para hacer más mantenimiento a los aviones y prepararnos para la temporada alta. Seguramente a partir de finales de junio, en el caso de Tarija y los otros destinos, vamos a aumentar significativamente la cantidad de vuelos. Y tratamos de acompañar la demanda de esa manera, ¿no? Esa es nuestra forma de tratar de que la operación sea sostenible, sea rentable para la empresa, pero también sea atractiva para el público y nos sigan prefiriendo. Por otra parte, algo que sí tenemos de deuda con Tarija es el vuelo Sucre-Tarija. Esa conexión entre Sucre y Tarija está suspendida por mantenimiento de una aeronave de 50 pasajeros que tenemos y la vamos a retomar a partir de este fin de mes de mayo. Vamos a empezar nuevamente a volar entre Sucre y Tarija con Yacuiba. Entonces eso también nos va a ayudar a dar más opciones al pasajero, de tal forma que aquel pasajero que hoy sale de Tarija y tiene que venir a Cochabamba para ir a Sucre, hacer esas combinaciones, va a tener esa posibilidad. Y al tener esa posibilidad, ese pasajero de Tarija Sucre deja más espacio al resto de pasajeros en las otras rutas y, por supuesto, ayuda en términos generales a tener una mejor operación. Eso es lo que vamos a hacer, entonces pedimos a Tarija en realidad que estén atentos a estas nuevas conexiones. Tenemos lo urgente, que es lo que está sucediendo con el Banco Fácil. Ahora sí estoy con mi colega Junior Arias y te pregunto por el trabajo, obviamente, noticias sobre Fácil. Han estado haciendo un seguimiento sostenido, ¿no? Claudia, hemos tenido acceso, como Red de TV, hemos tenido acceso a un informe económico que lo hemos venido leyendo. Te cuento que me faltan unas 20 páginas todavía. Pero es un informe financiero escandaloso, ¿no? Es un informe financiero que devela la forma en la cual se operó, se actuó, se creó una serie de empresas a través de Santa Cruz Financial Group y la forma discrecional como se manejaron los recursos económicos. El mismo informe habla de créditos vinculados, el mismo informe habla de el desvío de fondos de la cartera crediticia de Banco Fácil por casi 4.200 millones de bolivianos en una sola cuenta, ¿no? Porque hay otra cuenta también de dólares y también hay allí transacciones millonarias solamente en torno a Santa Cruz Financial Group, porque el Banco Fácil como tal tenía una sociedad que era la controladora, que es la Santa Cruz Financial Group controladora, tenía Sociedad de Inversiones de la Sierra, tenía Cibra, o sea, tenía un montón de empresas que trabajaban, si se puede llamar trabajar, operaban, es el término creo yo, de manera simultánea y paralela a todo lo que se venía haciendo en torno a las determinaciones del entonces presidente ejecutivo. Nos hemos sorprendido, hemos iniciado con este tema de los créditos over limit, que bueno, inicialmente fue un escándalo. Hemos conocido que este pasado lunes se ha presentado una nueva ampliación de denuncia, hay otros nuevos elementos, nuevas operaciones over limit, pero además este informe, Claudia, identifica a casi una centena de empresas y empresarios, personas naturales, personas jurídicas,
que desviaban los recursos, desviaban los fondos de Banco Fácil, es decir, ahí donde la gente iba y dejaba sus 1.000 bolivianos, sus 100 bolivianos, dejaba desde un boliviano hasta la cantidad que podía y confiaba, digamos, gracias a todas aquellas bondades que se le ofrecían a los ahorristas, ese dinero se lo desviaba a través de terceras personas a Santa Cruz Financial Group, que era una de las empresas que llevaba adelante una serie de negocios con plata de los ahorristas, es decir, la plata giraba, ¿no? Solo para darle un ejemplo, Claudia, por ejemplo, se ha identificado el desvío de estos recursos económicos, son miles de millones de bolivianos. En un caso, por ejemplo, le voy a citar un claro específico que establece y está citado en este informe económico. Por ejemplo, se desvía recursos de Banco Fácil a través de terceros a Santa Cruz Financial Group. Santa Cruz Financial Group se dedica a comprar y a vender, pero sucede que siendo parte del mismo Banco Fácil, Santa Cruz Financial Group, por ejemplo, se compra un terreno de Yambal en Santa Cruz, para ser específico, aquí sobre el primer anillo, se compra ese terreno en 32 millones de bolivianos. Algunos días después, Santa Cruz Financial Group, presidido por Ricardo Merten, lo vende a Banco Fácil, presidido por Ricardo Merten también, en 74 millones de bolivianos. Es decir, los ahorristas iban provocando todas esas compras con sobreprecio, infladas, pero además con la misma plata de Banco Fácil, porque la hermenéutica es que salía la plata de Banco Fácil a través de terceros, en créditos vinculados o en el desvío de fondos, la plata se iba a Santa Cruz Financial Group y con esa misma plata se compraba y con ese mismo dinero se volvía a revender con sobreprecio Banco Fácil. Tremendo. Junior, tienes la documentación. Me imagino que vamos a ampliar todo esto y vas a dar los datos, porque son documentos que llegan a tu despacho, que llegan a tus manos. Me imagino que esto será ampliado hoy en la entrega informativa en Detrás de la Verdad, ¿no? Tendremos ya algunos insumos concretos para ir dando algunos nombres, montos ya vinculados como parte de lo que necesitan en el proceso de investigación, ¿no? Claudia, el informe tiene 200 páginas. Es decir, estamos tratando de ir de alguna forma sacando información a medida que pasan los días, porque imagínate publicar 200 páginas, al final la gente no le va a entender nada de lo que se está sacando. Ayer, por ejemplo, nos referimos al desvío de fondos de Manzana 40. Eso dice el informe, no lo digo yo por si acaso, ¿no? Porque he empezado a ver algunos ataques en las redes, cuestionamientos, que es lógico, ¿no? O sea, es absolutamente, perdón, me voy a mover un minuto que ha llegado alguien, parqueo. Es lógico, Claudia, que van a haber ataques, pues no, es previsible que si uno cuestiona un poderío económico, hayan cuestionamientos, por ejemplo, de diferentes clases. Ayer, por ejemplo, develamos el informe que señala que Manzana 40, que es del grupo Handal, desvió 285 millones de bolivianos de créditos que otorgaba Banco Fácil y que se iban automáticamente a Santa Cruz Financial Group. Hoy día hemos publicado igual una información establecida en el informe respecto al grupo empresarial Macororó, que es el que tiene más de, creo que 15 edificios Macororó en Santa Cruz. El informe señala que ellos hicieron un desvío de fondos de 115 millones de bolivianos, hablamos de casi 20 millones de dólares, se desviaba, el mismo modus operandi de todos, ¿no? Eso dice el informe, Claudia. No lo digo yo por si acaso, porque hay muchos intereses económicos que están siendo de alguna manera cuestionados, tocados, entonces hay que estar preparado para la arremetida y para las críticas y para todo lo que se viene consigo, ¿no? Sin duda, pero es también demasiada gente que está citada en ese informe. Sin duda, pero también para ir teniendo ya algunos datos que nos permitan hacer el conjunto, que nos permitan dibujar el rompecabezas con todas las piezas, y yo me imagino que todo esto será de utilidad también en la investigación. Estamos siguiendo y yo invito también a que estén en contacto con Detrás de la Verdad Televisión en la entrega próxima informativa. Gracias, Junior, como siempre, y vamos a tener mayores contactos. Bueno, hoy me voy a dedicar a ver qué hay que recordar de los años en los que el Che estuvo en Bolivia y murió. Por eso
Bolivia es un país nombrado en el mundo, nombrado y nombrado, sí, por el Diablo Echeverry, también por Evo Morales, pero en un inicio, también por el narcotráfico, pero en un inicio Bolivia estaba asociado al Che Guevara. Estoy junto a Verónica Córdoba, gracias Vero, parte de esta empresa periodística, es columnista de La Razón, es cineasta. Hace poco volví a ver Guaraguara y tengo unas ganas de decirte gracias Vero y gracias a Fernando por permitirnos ver Guaraguara, qué orgullo. Pero no vamos a hablar hoy de Guaraguara, sino del Che, y nunca me voy a cansar de recordar que Verónica en una clase en la universidad, mi compañera en la U, llegó y me dijo bien bajito: anoche me he soñado con el Che. Yo, Vero, ¿en serio? Le dije, no digas a nadie. Me dijo, anoche me he soñado con el Che. Bienvenida, Vero. Hola, Claudia, muchas gracias por invitarme y gracias por todavía recordar esos tiempos tan antiguos ya, de cuando estábamos en la universidad. Sí. Inolvidable, Vero, y siempre marcando en mi vida personal. Jorge Barrón está también con nosotros, director de la biblioteca Barbarroja, por eso se ha traído algunos textos. Gracias, Jorge, ha participado en varios contenidos de escape, siempre con esta aventura, ¿no? de publicar, de dejar un sello rojo. Creo que estoy entre dos rojos, por eso me he venido de rojo. Bienvenido, Jorge, al programa. Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Es una ocasión muy importante para recordar la historia, y a nombre de la biblioteca, pues la biblioteca Barbarroja, queremos expresarte nuestro agradecimiento por el apoyo permanente de La Razón a nuestras iniciativas, a nuestras inquietudes por recuperar la memoria. ¿Cómo no vamos a apoyar si somos también de papel? Nosotros tenemos papel también en la sangre. Quiero presentar un otro temita, hoy me doy el gustito de presentar otro tema que ha circulado también por todo el mundo. Joaquín, ¿lo ponemos un poquito, por favor? Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia. Lindas imágenes. Quiero decirles que hay un doble interés en hacer este programa. Por supuesto, a días de la muerte de Gary Prado, hoy queremos repasar la historia, volverla a leer desde donde uno quiere y puede leerla. Y hay otro interés, y es que tenemos en La Razón un archivo precioso con fotografías del Che que voy a ir compartiendo con ustedes. Podemos seguir con la musiquita, Joaquín, me encanta el tema, creo que ilustra perfectamente este programa. Son fotos que han sido cedidas por la familia en distintos momentos de entrevistas a La Razón, también nuestras propias coberturas, otras de AFP. Tenemos las joyas de la abuela en fotografía, y hoy voy a permitirme lucir este vestido de fiestas en términos fotográficos, mientras Verónica me contesta, creo que a la pregunta fundamental, y es ¿qué le dice a su hija Inés cuando muere Gary Prado, e Inés de pronto le pregunta algún detalle sobre este episodio y sobre todo sobre esta doble
actitud de la sociedad. Hay quienes dicen Gary Prado, que defendió el territorio boliviano, le hacemos un homenaje, estuvo presente esta faceta, y de otros que reivindican más bien el Che Guevara como una bandera más larga, ¿no? ¿Qué le diría a su hija de 16? ¿Qué le dirías, Vero? 17, caray. Sí. Mira, es un tema delicado. Yo creo que el paso del tiempo hace que se maticen algunos temas, hace que, y en particular la muerte de una persona no puede servirnos de excusa para defenestrar a nadie en el rol que ha jugado. Sin embargo, pienso yo que ese episodio de la historia de Bolivia no debería recordarse en una visión tan poco meditada, ¿no? De decir, estamos una invasión cubana en nuestro territorio que ha sido repelida por el ejército boliviano. Esa es una lectura que le dan, ¿no? Pero no olvidemos de que ese ejército boliviano que combatió la guerrilla del Che y que finalmente asesinó al Che estaba comandado por los Boinas Verdes norteamericanos, y que estaban agentes de la CIA también formando parte de esa campaña. O sea, entonces, que Bolivia era un tablero de ajedrez de fichas que de todas maneras no necesariamente eran bolivianas. Claro, y de todas formas en la guerrilla del Che estaba el Che como argentino, cubano, habían peruanos, habían cubanos, habían bolivianos también en diferentes posiciones, pero la guerrilla del Che era un grupo guerrillero. En cambio, el ejército boliviano, que tiene una misión constitucional, se subordinó a las órdenes de tropas norteamericanas, y eso no lo podemos olvidar, y es algo que pocas veces se pone en relevancia cuando se discute este tema. Entonces, no se trata de que el ejército boliviano gloriosamente convirtió en invasión extranjera. El ejército boliviano se puso a las órdenes de un ejército extranjero para seguir las órdenes geopolíticas de un Estado extranjero, que era Estados Unidos. Entonces, tampoco de ese lado podemos dejar de ver ese tema, ¿no? Yo creo que ya con el tiempo toca pensar en el Che, en la figura del Che, en lo que ha sido la presencia del Che en nuestro país, desde un lugar más inspiracional, más ético. Y yo, si algo le hablo a mi hija sobre él, ya desde muy pequeña lo ha visto siempre en las paredes de mi casa, es el ejemplo que nos ha dejado de perseverancia, de honestidad, de rigor intelectual, de rigor político, de integridad. Y yo creo que ese ejemplo que nos ha dejado el Che es lo que tendríamos que poner siempre en relevancia, ¿no? Porque nos sirve hoy más que las discusiones bizantinas de quién tenía la razón o quién no hace 50 años. Y quiero hablar de la figura mientras mostramos algunas imágenes. Me gustaría ir compartiendo algunas fotografías del archivo de la razón. Miren, ahí está el Che con una cara de serio, que yo creo que ya era el Che Guevara en ese momento. Vamos a ir compartiendo, y si quieren pueden ir comentando las fotografías que hoy quiero compartir. Es un tesoro que tiene esta empresa periodística y que quieren compartir. Jorge, hay también una imagen que ha circulado y que ha caído como la imagen de Frida, que ha caído en los circuitos del capitalismo. Yo no sé cuánto enoja o no a quienes se han puesto al Che siempre en sus paredes el ver el Che en la última polera de una marca Benetton, o ver el Che, ¿no es cierto?, como un símbolo de los grandes productos que circulan. ¿Cuál es la imagen que a Jorge le gustaría volver a sellar en la historia del Che? Esa imagen, Claudia, la imagen que ha sido tan famosa en el mundo, la que se realizó en base a la fotografía que Korda tomó al Che en el momento más importante del triunfo de la Revolución Cubana. Esa imagen icónica del Che con su boina, yo me acuerdo que la vi por primera vez en México, estando en el exilio, en un concierto de
de Carlos Santana, en un concierto de música. ¿Qué año? El 81, 82, que estaba en México, en el exilio, después del golpe de García Mesa. Y yo que había escuchado en Bolivia años antes, 79, 80, sobre el Che. Paréntesis, ¿por qué te exiliaron, Jorge? Porque era dirigente en la UMSA, era dirigente de la Facultad de Ingeniería y se vino el golpe de García Mesa el 17 de julio de 1980, fecha en la que asesinan a Marcelo Quiroga Santa Cruz, a Gualberto Vega. Hay toda una campaña de represión y es así que muchos, yo tenía 17, 18 años, Claudia, llegué a México por primera vez para encontrarme con el exilio latinoamericano, que vivía también una importante historia en Latinoamérica. Entonces esa imagen que se conoció después de la muerte del Che, precisamente de la que es responsable Gary Prado Salmón. Yo voy a comentar esto porque la documentación histórica que se ha hecho con importantes historiadores como Froilán González, Adis Cupul, Carlos Soria Galvarro y muchos otros, como en todo el mundo se ha ido repitiendo a través de las biografías del Che, ¿no es cierto? Creo que hay mucha información como para hacer conocer la verdad sobre la muerte del Che y los responsables, como decía Verónica, que era en definitiva la CIA. Perdón, Jorge, mientras te escuchábamos estábamos viendo estas imágenes del Che ahí con Fidel Castro, con Allende, ¿verdad? No, es no. Dorticós, el presidente, él es Dorticós. Presidente de Cuba en ese momento. Era presidente en ese momento, Fidel era primer ministro y el Gracias. Y antes estábamos, si podemos retroceder ahí estamos con Fidel Castro. Y el Che. Fidel y el Che. ¿Qué momento sería esto? Estos son momentos previos a la invasión de Playa Girón. Ambos con trajes de campaña, esperando los momentos más difíciles de la invasión, que fue repelida y fue la primera victoria, la primera derrota del imperialismo en América Latina. Otra del Che y Fidel. Ahí vamos mostrando algunas fotos. ¿Querías puntualizar el capítulo Gary Prado, Jorge? Sí. Claudia, la historia, muchos dicen que la escriben los vencedores. Y en el momento en que el Che es asesinado por órdenes de la CIA en La Higuera, el 9 de octubre, Gary Prado Salmón había sido el responsable de esa operación, en realidad comandada por la CIA, de la que él forma parte. Él, para deslindar responsabilidades en sus memorias, en su diario, en el que escribe La guerrilla inmolada, donde él da a conocer su participación militar, su formación, pero también apunta un detalle respecto a que el Che había sido capturado por su columna, pero además él afirma en esas memorias, en ese libro, que el Che había sido, y los otros guerrilleros habían sido incinerados y sus cenizas esparcidos en las montañas de Ñancahuazú. Eso es desmentido 30 años después por un general que había participado con él, Mario Vargas Salinas, ¿no es cierto?, que el 21 de noviembre de 1997 da a conocer, 30 años después, que los restos del Che y sus compañeros no habían sido incinerados, que habían sido enterrados en la antigua pista donde operaba la CIA en Valle Grande para la captura de los guerrilleros y para la masacre de los guerrilleros. Entonces ahí empieza esa historia que desmiente totalmente todo lo que se quiere hacer ahora en la figura de Gary Prado Salmón. Qué linda esa fotografía en el campo. Esta es una fotografía que no ha circulado mucho, ¿no? Es una faceta del Che que no ha circulado tanto. Es una zafra de trabajo voluntario. Trabajo voluntario que el Che incentivó, y él los fines de semana con sus compañeros iba a hacer trabajo voluntario. Rolando Keff, presidente de Empresarios Privados de La Paz,
queremos hoy conocer la percepción, la reacción a esta última evaluación que ha hecho el presidente Arce. Lo dijimos en nuestro editorial hoy, muy optimista en algunos puntos y tiene con qué, y hay otros que tiene menos, no los ha tocado tanto, es decir, como todo político y por supuesto jefe de Estado va a sacar cara siempre por los buenos resultados y lo otro lo va a decir con menos detalle. Estamos aquí para hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, Rolando, del mensaje del presidente. Gracias, Claudia. Vemos que la economía ha crecido, como lo decía el señor presidente, 44.000 millones de dólares en bienes y servicios. Es lo que hemos generado el año pasado, con un crecimiento del 3%, con exportaciones encima a 13.000 millones de dólares y sobre todo vemos que también hemos tenido un superávit comercial aproximadamente de 360 millones de dólares, algo importante para la economía del país. Y como lo decía el presidente... Hasta aquí son buenas noticias. Son buenas noticias. Y Rolando, ¿usted cree en estas cifras? No, lo digo porque hay... Estas cifras son comprobables, son cifras reales y lo que acontece... Lo digo porque hay quienes hablan de un maquillaje de las cifras. Bueno, no, estas cifras son reales, es lo que tenemos en Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir todo lo que producimos en bienes y servicios. El año pasado ha sido 44.000 millones de dólares y se proyecta este año un crecimiento de un 2%. O sea, vamos a seguir creciendo y la economía va a seguir creciendo. Indudablemente estamos en un momento difícil en el contexto nacional y difícil en el contexto internacional. En el contexto internacional tenemos el crecimiento de la inflación en Estados Unidos, en Europa, y la subida de tasas de intereses por los bancos centrales de dichos países. Pero, ¿qué acontece en Bolivia? Este año va a ser más difícil, vamos a crecer un 2%, 2,5%, es lo que se proyecta por la situación económica mundial y por la situación económica actual. El presidente ha dicho que hay problemas de liquidez en cuanto al dólar. En cuanto al dólar, es verdad, todos lo ven, pero con la venta del oro es posible que volvamos a momentos tranquilos en ese sentido. Ayer planteábamos que se suprima el impuesto a las transacciones financieras. ¿Por qué? Estamos hablando del ITF, del 3% ¿por qué? Que viene desde el gobierno de Carlos Mesa. Viene desde el gobierno de Carlos Mesa y eso así ha acontecido. Pero ¿por qué yo le planteo eso, Claudia? Porque si tú colocas tus dólares que están en el colchón o en tus ahorros en tu casa, te cobran un porcentaje de tasa de interés, de impuesto. Creemos que sería bueno, por un tiempo, dejen de cobrar la colocación de dólares del ciudadano boliviano. Pero, Rolando, a la banca. ¿Por qué se activó este ITF y por qué habría que retirarlo? ¿Cuál es el argumento por qué sí y por qué no? Se activó el ITF en la época de Mesa para equilibrar el déficit fiscal. Ahora también se necesita equilibrar el déficit fiscal. Tenemos un déficit fiscal de 6%, pero el problema más grave es que es importante captar los dólares que están en el colchón de los bolivianos. Entonces, ¿qué puede ser la mejor manera? La mejor manera es no cobrando ninguna tasa de interés. ¿No hay el riesgo de dolarizarse nuevamente? No, porque la economía boliviana está bolivianizada. Lo único que podría hacer Entre otras cosas porque hay un ITF. La economía está bolivianizada por una política económica del país, que son muchas medidas. Pero ahora requerimos dólares en el sistema y eso nos ayudaría a todo el sistema y a todo el país, que vuelva la gente con sus dólares al sistema económico. Lo malo y lo feo de lo que dijo el presidente. Bueno, lo bueno es que seguimos creciendo y lo feo es que todavía no tenemos todos los dólares que requiere la demanda interna. Seguramente con la venta del oro, como estuvimos acá y lo manifestaste hace un mes, era importante vender el oro. Ningún empresario de ese entonces se animaba a decirlo públicamente,
Yo dije que había que vender el oro para equilibrar las finanzas públicas y dar una solvencia. Y además de eso planteaba la alternativa de irnos a préstamos internacionales para en un momento de crisis salir adelante. ¿Qué podemos todavía pedirle al presidente en términos de gestión económica, apuntando sobre todo a una buena alianza con los empresarios privados? Un empresariado privado del que también depende el crecimiento de la economía. No solamente estoy hablando de las grandes empresas, de las grandes industrias. Empresariado también es ese pequeño emprendedor que está sudando la gota gorda de la mañana a la tarde, sin caja de salud, sin derechos laborales y que está haciendo, contribuyendo a la economía. Bueno, lo que pedimos al gobierno, primero, la población trabajadora, en Bolivia tenemos 1 millón de personas que trabajan bajo el sistema, que tienen seguro social, que tienen jubilación, que tienen incremento de salario. Pero tenemos 5 millones de informales que trabajan por cuenta propia y son dinámicos y son desarrolladores, ojalá que se integren a la economía formal y podamos desarrollar. Eso es algo realmente importante para la economía del país. Ahora, ¿qué es lo que planteabas? Como empresarios, queremos felicitar al gobierno por el acuerdo público-privado que hemos hecho entre la Federación de Empresarios Privados de La Paz y el gobierno. Nuestra primera actuación va a ser la 6ª Feria Internacional La Paz Expone, donde es una vitrina de todos los productos nacionales, paceños, para que se expongan y en ese marco podamos lograr una reactivación económica en lo que fuese posible. También en esa feria vamos a tener una rueda de negocios, tanto con empresas nacionales e internacionales, para lograr que haya intenciones de negocios entre empresarios bolivianos a nivel nacional e internacional. Está la Cámara Boliviano-Alemana que nos va a acompañar, hay otras instituciones, y esta es una primera apertura importante del gobierno de un acuerdo público-privado donde llevamos adelante una feria a nivel nacional, a nivel internacional, que proyecte una vitrina de todo lo que tenemos en el país. Ahora, La Paz es la segunda locomotora del país. Tenemos 26% del Producto Interno Bruto y producimos más de 12.000 millones de dólares en bienes y servicios. Y en la minería La Paz tiene un peso. Y en minería tenemos 3.000 millones de dólares en oro, que es algo realmente muy importante. Todo Bolivia exporta 6.000 millones de dólares. O sea, realmente vemos que La Paz es un motor en el ámbito correspondiente de la producción de oro y seguramente el gobierno va a poder comprar parte de ese oro para ponerlo en las reservas internacionales. ¿Qué está pasando en el campo ferial Chuquiago-Marca? ¿Hay movimiento, Rolando? Sí, en el campo ferial Chuquiago-Marca se abre las puertas a todo el empresariado, se abre las puertas a sector público y privado, empresas pequeñas y empresas grandes, con lo cual esperamos lograr una reactivación económica en lo que se fuese posible. Tenemos hoy la presencia del embajador de Argentina, a quien no le hago esperar más. Gracias, Ariel Basteiro, embajador de Argentina, por estar nuevamente en nuestros estudios. Embajador, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Hace un tiempito que no venía. Hace mucho no venía, sí, sí. ¿Verdad? Bien, muy bien. Acá. ¿Vino cuando todavía no era campeón del mundo? ¿O ya claro, era campeón del mundo? habrá sido para esa época, antes de que empezara ¿verdad? El campeonato, o por lo menos antes de que terminara el campeonato. Se va a cumplir 5 meses recién, parece que ya hubiese pasado mucho más tiempo, y esa situación que se vivió en todo el mundo, también en Bolivia, ha generado la posibilidad de hacer en estos días, a partir del día de hoy, una muestra fotográfica. Excelente. Con fotos de fotógrafos, de reporteros gráficos que estuvieron en Qatar, con fotos de reporteros gráficos también de Buenos Aires, de Argentina, fotos exclusivas que no se expusieron y no se vieron. Y tenemos tiempo todavía para decir somos campeones. Y digo somos claro, porque... por eso todavía está fresco el tema, con lo cual y el otro tema que también el objetivo es aprovechar todas estas muestras fotográficas para incluirla
en lo que va a ser la Noche de los Museos. La muestra fotográfica que inauguramos hoy se va a hacer en el Museo de Artes. Perfecto. Enseguida, yo tengo un cuadrito, tengo el afiche, pero no lo vamos a poner todavía. Antes quiero darle la oficial bienvenida. Tengo 3 tangos. Tengo Tango del Choclo, tengo Yo Soy María de Astor Piazzolla y tengo Mano a Mano. ¿Cuál le gusta, embajador? Mano a mano. Mano a mano. Y te digo por qué. A El ver. choclo es musical, fundamentalmente, y no se sabe de quién es el autor. Es un tango muy antiguo. Y de hecho Soy se le María, puso letra después, ¿no? Después se le puso letra, sí. El Tango María es de Piazzolla y está muy bien interpretado por todos aquellos que lo cantaron, pero Mano a Mano es la época de oro del tango. Los tangos del 40, 50 es la época de oro del tango. Ese es un tangazo. Y es un tangazo y tiene una letra hermosa. Estuvo en nuestros estudios LSD Tango. Y aquí está esta composición de Celedonio Flores, tangazo, Mano a Mano para Ariel Basteiro. Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en tu pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena y consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ricanta, los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas y el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sea una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga mangos duraderos, que te abracen las paradas con cafillos milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Qué maravilla, mano a mano. Esto hay que decirles a los europeos, embajador. Mano a mano estamos, y a los neoeuropeos, somos campeones. Digo somos
porque América Latina ha vuelto a demostrar que pese a ser grandes exportadores de jugadores de fútbol, de grandes campeones, somos capaces de volver y de que no tenemos miedo. Gracias a uno de los campeones y gracias por esta exposición que titula Imágenes de la Pasión. ¡Qué locura! ¿Cómo se ha organizado esta exposición, embajador? Esta exposición es a partir de una decisión de la Embajada Argentina, colaborando la Fundación de Cultura del Banco Central, el Museo de Artes. Los tres nos hemos acordado poder poner esta exposición desde aquí, desde el día de hoy, a las 19 horas. Hasta el 6. A las 19 horas hoy inauguramos ahí en el patio de cristal del Museo de Artes y se va a sostener la muestra hasta el 6 de junio. Así que todos aquellos que quieran pasar a mirarla, a apreciarla, a ver las fotos y también a partir de ahí recordar momentos que se vivieron en Buenos Aires, en Qatar, y aquí en La Paz hay muchas fotos de los festejos que hubo en La Paz, donde las calles de Sopocachi, por ejemplo, fueron escenario de los festejos más importantes que hubo aquí en La Paz. Hay muchas fotos. Comenzando por la residencia, porque la embajada abrió la puerta y luego no la pudo cerrar más, pero había muchísima gente que entró a apoyar a la selección argentina. Empezamos, me acuerdo, con un número. Ahí está, mire las fotos. El primer partido, esa foto de la residencia. El primer partido fue muy temprano, con lo cual hubo un número limitado de amigos que se habían acercado. El último partido habría más de 600 personas. Qué locura. Los jardines de la embajada o de la residencia totalmente repletos. Y ahí, bueno, esa es una de las fotos que quedaron expresadas en lo que se vivió ese día, el último partido, en la residencia. Después hay otras fotos muy, muy lindas, muy interesantes, que también van a ser parte de la muestra. Y después hay fotos de Qatar. Bueno, esta foto la usamos como tarjeta de fin de año. Claro. Ya campeones, aprovechamos la coyuntura y son fotos que también van a estar en la muestra, pero fueron fotos que se usaron como tarjeta de fin de año desde la embajada. Y junto con las fotos de Qatar también están las fotos de Buenos Aires, de los festejos de Buenos Aires, donde se pudo apreciar en los tres lugares lo que genera el fútbol particularmente para la Argentina, la pasión que eso demuestra. Hoy explicaba... Esas sí son en Buenos Aires, es Sopocachi. En Sopocachi. Eso es Plaza Baroa. Y la mayoría de ellos son bolivianos. Y hoy contábamos que lo realmente llamativo en Buenos Aires, ese día, el día de la llegada del equipo campeón, se volcaron a las calles más de 6 millones de personas. No hay antecedentes, creo que en el mundo, de una manifestación, de una expresión popular tan fuerte, ya sea por temas políticos o por temas deportivos o por temas culturales. Es la primera vez que sucede una movilización de esa característica. Y eso obviamente en Argentina sí lo genera el fútbol. Y en Argentina se necesitaba eso, se necesitaba un manto de alegría, un manto de victoria. El ser campeones del mundo ayuda al ánimo, ayuda a distensionar en la política, ayuda hasta en la economía, el ánimo ayuda en todo, el sentirse bien, el sentir alegría, el saberse campeones. Ahora en Argentina hay un clima preelectoral, casi cómo están las cosas. Yo quiero, primero recomendarles que lean este texto hoy mismo. Lo de Mansilla. Sí, de Serrano. Serrano Mansilla. Exacto, Serrano Mansilla. Alfredo Serrano Mansilla hoy publica en La Razón ¿Cómo entender a Milei en Argentina? Alfredo Serrano es doctor en Economía, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, y plantea en su texto
varias ideas. Para mí la principal es que no hay que leer a Milei como un sinónimo de una Argentina que se está ultraderechizando. No sé cómo la están leyendo y más allá de Milei, ¿qué está pasando en Argentina en estos momentos? Lo de Milei particularmente es un fenómeno que está más atado a enojo social por varias cuestiones, la inflación, una de las políticas que no se pudo terminar de controlar. El gobierno de Alberto recibió el país con una inflación altísima y la pandemia y la guerra ayudaron a no poder controlarla y que incluso se aumentara. Pero allí hay medidas como para poder seguir aplicando y seguramente en poco tiempo empezar eso a controlarlo. Pero ese enojo generó en algunas circunstancias, en procesos electorales en Argentina, gran cantidad de votos en blanco. Me acuerdo allá por el 2001, después de la crisis del 2001, el voto rechazo, se le decía el voto salame, porque hasta hubo gente que metió dentro del sobre una feta de salame, entonces se empezó a bautizar ese voto como el voto salame. Y hoy ese enojo se expresa a través de un candidato que dice barbaridades, que plantea la ruptura total con todo, sin control y sin lógica. ¿Cómo lo describimos? ¿Es un candidato ideológicamente? Extrema derecha, es la misma característica que pueden tener estos candidatos que se vieron en España, de Vox o Bolsonaro, o las expresiones más xenófobas y más racistas, porque aparte se llaman libertarios, hablan de la libertad, pero son racistas, son xenófobos, antifeministas, antiabortistas, o no quieren, no respetan los derechos individuales, o plantean un doble discurso que no se entienden, desde la venta de órganos como un derecho que puede tener cualquier persona y donde el Estado debería sacar una ley para regular la venta de órganos. Qué locura. Y eso lo dicen como una propuesta seria de campaña, hasta la dolarización, que quedó demostrado que no hay en el mundo un proceso de dolarización que haya sido exitoso para el país que lo aplicó. Y mucho menos en una economía grande como la Argentina. Los lugares donde se puede apreciar procesos de dolarización son economías muy chiquitas, países muy chiquitas. La única excepción puede ser Ecuador, pero la mayoría de los otros países que aplicaron dolarización son colonias o países que recién se dieron a la independencia, con lo cual todavía están en proceso de armar su propia moneda y su propia economía. Si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con el auspicio de Hotel Marriott, presentamos